Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, tragándoos la publicidad y estas cosas que hacen tanta falta para el canal. Hay que sobrevivir como sea dentro de este mundo. Está lleno de tiburones y de tiburonas que te quieren arrancar la yugular y hacerte añicos para que te quites de en medio y tener ellos más visualizaciones. Sin pagar. En fin, señores míos, señoras mías, Sundowner, aquí está, del señor Andy Tower. Vamos con ella. Bueno, vamos a ver, vamos con ella. Quiero decir, 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente durante unas 2 horas y media, quizá 3, ¿por qué no? Y que ya para empezar, pues supera las 10 horas. Tranquilamente, sin ningún tipo de problema, la supera, no hay ningún... Vamos, es que te duchas y te cuesta trabajo quitártela. Es que es verdad, es que es así. Fragancia que este invierno. Esta fragancia para el verano, atosigante con 30 y tantos grados, casi los 50 en algunos sitios. No, porque es demasiado cargante y avasalladora. Esto no vale para un verano. Vale para una noche de verano o varias noches de verano o las noches de verano. Pero no vale para la mañana ni por la... No. Con calores, con los que hacen aquí en mi tierra, ni de coña. Entonces, esto vale para los veranos de Holanda, por ejemplo, y de Alemania, que hace frío, hace fresquete, si no aprieta el sol, porque cuidado, yo que conozco muy bien Alemania, cuando dice el Lorenzo de dar candela, allí hay que salir corriendo. Bueno, Sundowner, muy bonita, me gusta un montón y... es una fragancia que se sustenta muy mucho en el tabaco, pero que tiene muchísimos más matices. Yo no me voy a quedar en lo sencillo, porque además es que no es tabaco, ni muchísimo menos todo el tiempo, vamos, es que ni por asomo. Huele a tabaco, pero es un tabaco muy agradable, muy chulo de oler. Esta es un tabaco seco que va completísimamente adornado con flores y con verdor, y esto se agradece, claro, y además... termina volviéndose ligeramente cremoso conforme va avanzando la fragancia, pero que no es el protagonista el tabaco, que no nos engañemos, ¿eh? No. Bien, vale, más consideraciones, luego ya voy a entrar en las notas. Debéis de saber que es una fragancia que una mujer puede utilizar, completísimamente unisex. Esto es que no sé si lo he dicho ya, pero es unisex. Esto se lo puede un hombre y una mujer. Y luego también otra de las cosas que es muy importante, a las que debéis de atender, y yo que tengo varias Tower, es que lo bonito que tiene, que no sé qué fue antes, si el huevo o la gallina, en cuanto a creaciones, tendría que mirarlo, pero Tower ya tiene una tónica de aroma, es decir, quien lleva una Tower y alguien que pueda oler, si es conocedor de la firma, sabe que lleva una Tower, o sea, tiene ya un símbolo distintivo. O sea, si llevas una Tower, sabes que llevas una Tower, porque te da olfativamente a que hay algo ahí y dices, esto es como lo que yo digo, es que huele a puch, las tuberías a ver si las limpia, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos ese toque Tower que está hermanando absolutamente todas las fragancias. Puede pasar exactamente igual con los Creed. Dicen que Creed tiene también, hay unos toques que siempre huelen igual que tal que cual, pero es que aquí se nota muy mucho la mano del creador, que quiere darle continuidad a todo lo que de momento yo he testado y tengo en colección. Cuidado. Bien, dicho todo esto, las notas. Canela, cáscara de naranja, bergamota y rosa en la salida. Cacao, cipriol y tabaco en el corazón. Sándalo, vainilla, tonka y ámbar gris en el fondo. Quizás sea porque a lo mejor también emplea mucho ámbar gris en la formulación. No lo sé, él sí que lo sabe, yo no lo sé. Tenga ese símbolo y ese síntoma distintivo. Claro que Creed también le pasa lo mismo, utiliza el ámbar gris absolutamente para todo, pero bueno, técnicamente. Una fragancia muy chula. Creo sobre todo que el sustento real y el aporte va muy acompañado de flores. El cipriol está muy auténtico y es una fragancia que, bueno, el aceite, la molécula del cipriol no es muy agradable. Verde que te pasas, pero tiene ahí un punto y un repunte importante. No es una fragancia fácil en la salida porque pica en nariz. ¿Por qué pica en nariz? Pues hay que ponerle también aquí los puntos sobre las sillas. Vamos, la junta histórica me parece lo más cutre del universo. Pero bueno, como es su símbolo distintivo, pero es cutre. Muy cutre.
Veamos. La canela no es de buena calidad. Es una canela que pica muchísimo. No es una canela depurada. Es una canela que está súper alta en aldehídos y la calidad se nota y se deja sentir y presentir nada más atomizar. Que está bien porque te expande, sí, pero y te pica y te hace sentir algo. Sí, pero es una primera marcha atrás con respecto a una fragancia que no es fácil en la salida. Luego se va tornando otra cosa completamente distinta. Pero tengo que decir que esta Sundowner, es que tengo que mirarla porque digo, lo voy a decir mal todo el tiempo, lo voy a decir mal igual, me da la gana. No es fácil. Entonces tienes ese picor en la salida con esas peculiaridades olfativas, porque la cáscara de naranja da también un tono a la composición como una cáscara de naranja que, tengo que decirlo muy claro, es una cáscara de naranja que tiende a estar podrida, ya con moho. No es una cáscara de naranja fresca, raspada para hacer cualquier tipo de preparado de cocina y nada de esto. Es una cáscara de naranja madura, pero ya con pelos. Es que es así. Es así, no todo es bonito en la perfumería y esto se agradece también de que podamos encontrar peculiaridades de la fragancia que te hagan decir, Dios mío de mi vida, esta naranja me la recreo yo olfativamente, pero no me la recreo como una cáscara de naranja que esté yo ahí, ¡oh, qué cáscara de naranja más bonita! No, huele a una cáscara de naranja pasada. Por eso no es una fragancia fácil y todo esto lo mezclamos pues evidentemente con el cítrico de la bergamota y tenemos la canela y tenemos ahí una emulsión un tanto extraña en las notas de cabeza, ¿vale? Presente siempre, ¿eh? O sea, esto aquí presente porque no va el tránsito desde esas notas que están en la salida para las notas de corazón tarda en llegar aproximadamente pues una fragancia que la progresión es lenta, dura muchísimo y siempre se están descubriendo notas. A partir de posiblemente 1 horita, 2 horas es cuando realmente estemos sintiendo ahí un tabacazo muy potente, pero que también ya va muy acompañado. El tabaco se siente todo el tiempo, ¿vale? Pero sí que es a partir de la segunda, tercera hora cuando realmente estás diciendo, ¡ay, Dios mío! Y esto zumba tabaco, es que huele mucho a tabaco. Pero es un tabaco que ya está como más domado, se lleva de otra manera, porque claro, tienes la zona imperante, la explosión, te la da en la salida, pero después se va redomando y es cuando va emergiendo absolutamente el tabaco completamente adornado. Las notas de salida se pierden, entre comillas, lo de se pierden porque tiene ese toque Tower tan característico. Cacao que, ojo cuidado, cacao amargo, de cacao dulce con chocolate ni nada de esto, no, es un cacao que además se nota amargo en la composición de toda esta fragancia, el Sundowner. Ojito cuidado, no es una fragancia que sea tampoco fácil. Me gusta mucho más para una mujer que para un hombre, también tengo que decirlo. Allá donde podéis pensar que iba a decir que es más para tío, creo que me gusta más para una mujer que no para un hombre. Sí que es masculina, porque es masculina, pero es que en una mujer esto queda muy chulo. O sea que, chicas, plantearos el poneros esta Sundowner, porque creo que en una piel femenina es realmente donde queda impecable. En la masculina queda muy bien, pero creo también que va a quedar con unas trazas excesivamente parecidas, pues un aire del desierto. ¿Me entendéis? Algo más así. Entonces, no se desmarca tanto. Pero sin embargo, una mujer que huela a esta fragancia, ojo, cuidado, porque puede ser muy, muy interesante. Y además una mujer que no tiene por qué ser mayor, ¿eh? Aquí esto es una fragancia, y yo la puedo entender perfectamente, una fragancia juvenil a partir de unos 25 años para arriba. Y ojo, cuidado, porque ya con 25 años ya empezamos a estar de capa caída. ¡Una mierda! Esto no es verdad. Que nadie se lo dibuje en la cabeza porque no es cierto. Sándalo, vainilla, tonka, ámbar gris, todo esto en el fondo. Sí, me dejo algo, pues no. Se va endulzando, se endulza al final, se queda suavita, se queda muy llevadera, muy... No se queda elegante, porque además tengo que decir una cosa, no es una fragancia elegante, esto es una fragancia, aquí estoy yo. Esto es una fragancia, aquí estoy yo. Aquí no busquemos en Tower elegancia, porque... no. Tower está como una moto holandesa, y de vez en cuando petardea y hace... Es como ¿cómo se llamaba el coche este? El Chippy Who, como se llame, no me acuerdo. Pues el coche este que hablaba de la época de Mari Castaña, que sale Angela Lansbury en la película, es que no me acuerdo cómo se llama la película ahora. Y me ha venido a la cabeza, pues así como que petardea,
pero de elegante no tiene nada. O sea, es gracioso, es simpático, cae muy bien, pero no es elegante. Así que ojo, cuidado, porque esto con traje a mí no me gusta absolutamente nada. Me gusta para ir informal, para ir muy sport, todo lo que tú quieras, pero esto con traje, esto chirría por todos lados. A lo mejor a un novio le puede molar porque no se tiene que preocupar absolutamente de nada, o a una novia de tener que estar reaplicándose, pero no encuentro una fragancia cómoda, confortable y agradable de llevar en bodas, bautizos, comuniones. Yo ahí lo dejo. Para la gente que asista a las bodas, sí. Pero estoy hablando de los novios, no me gusta nada. Y luego para la gente que va invitada, me lo pensaría hasta incluso un poco. Creo que es más de estar petardeando. Es una fragancia petarda. Vamos a hablar claro. Es una fragancia petarda. Como todo lo que tiene Tower, que es simpático, es muy petardo, pero no es elegante. Están muy bien, son fragancias petardas, que te lo pasas bien, pues son fragancias que son divertidas. Esto hay que entenderlo así. Yo Tower lo tengo un tío divertido y son fragancias divertidas, pero no son fragancias elegantes. Lo siento en el alma del corazón, lo siento en el aire del desierto, lo siento, son fragancias petardas que te lo pasan muy bien. Y es como debe de ser, o sea, todo no tiene por qué ser siempre sofisticado y elegante, no. Está muy bien tener fragancias petardas que te superan las 10 horas y que no te tienes que complicar la existencia. Esto es una fragancia poligonera holandesa y, oye, escucha, ya mucha honra, pero es lo que es, no hay que buscarle las 3 patas al gato. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba, que no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y os deseo feliz Navidad, porque no sé cuándo va a salir este vídeo, no tengo ni idea, así que espero que más pronto que tarde, pero no lo sé, porque al ritmo que voy igual sale este vídeo para el año que viene. En fin, es que es verdad que no lo sé. Os recuerdo que os suscribáis, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en un próximo vídeo, pero de verdad es que no tengo ni pajorrea cuando voy a sacar este vídeo, Bueno, Sundowner, aquí está. No sé si me dejo algo, pues vale, pues he dicho boda, bautizos, comuniones, algo vais a tener una fragancia que agrada, pero ya sabemos el contrapunto que tiene. Dura muchísimo, tiene estela, tiene proyección, aguanta bien, sin ningún tipo de problema. De verdad, aquí tenéis un caballo ganador, petardo, poligonero, holandés. Ya está, es de Holanda este señor, me parece, si mal no recuerdo. Si no, pues mira, le he puesto yo una nacionalidad que no le corresponde, como tantas otras cosas que hago. Auf Wiedersehen.